La búsqueda de la felicidad es importante en nuestra sociedad. La búsqueda de la vida color de rosa parece primar sobre el encuentro con nosotros mismos. En nuestro mundo actual resulta muy fácil huir de nosotros, de nuestro sufrimiento, del grito de nuestro cuerpo, de nuestra vida íntima, de nuestro cónyuge, de nuestra familia, de nuestros hijos, e ir a buscar fuera de nosotros eso que nos atrae y nos hace la boca agua constantemente, la vida color de rosa y la felicidad como la promesa de un paraíso perdido. Debido a toda la energía consagrada a esta búsqueda, la vida pasa, nuestros hijos crecen, las flores brotan, el sol sale, nuestro cónyuge envejece, pero para nosotros no existe más que la voluntad de alcanzar algún día ese último caramelo rosa, la felicidad, la saciedad. Con todo, cada vez que creemos tocar este caramelo, se nos escapa de las manos. Cuando por fin creemos poseerlo, viene otro a quitárnoslo, lo cual no hace sino aumentar todavía más nuestra fe, estimular nuestra búsqueda, puesto que creemos, en lo más profundo de nuestra ilusión, que algún día podremos, al fin, sentarnos y chupetear el caramelo hasta que venga la muerte a buscarnos. Entonces podremos decir, he alcanzado la felicidad. Esta búsqueda de la felicidad nos lleva a cuidarnos en vez de a curarnos. Y es que curarnos implica que abandonáramos esta búsqueda ilusoria y nos dispusiéramos al encuentro con aquello de lo que huimos, tanto de un modo consciente como inconsciente, es decir, nuestro mundo interior, nuestra verdadera naturaleza, lo esencial de lo que somos. En este mundo que está ahí, en nuestro interior, existe una herida fundamental que unos llaman rechazo, otros abandono, otros falta de reconocimiento, e incluso traición, abuso, humillación. Poco importa el nombre, esa herida está enterrada en nosotros, cual un dragón agazapado en nuestra cueva interior, en nuestro cuerpo, en nuestra carne y en nuestra vida. Ahora bien, la casa del dragón está pasada de moda en nuestra sociedad, a menos que el dragón se llame el otro y su haber, el otro y su amor, el otro y su guerra, el otro y su dinero, el otro y su poder, el otro y su notoriedad. De este modo el caballero que somos cada uno de nosotros parte a la cruzada, revestido con su armadura, para cazar al dragón social, intentar vivir una victoria, conquistar territorios exteriores, mientras que la enfermedad, el sufrimiento y la vejez atacan nuestro propio reino. Recuperar nuestros territorios interiores, atrevernos a salir al encuentro del dragón y desmitificarlo, ocuparnos de nuestro patrimonio interior, de nuestro castillo, de nuestra morada, cultivar nuestro jardín, abonar nuestra tierra y sus flores es algo que pide a ese caballero que somos cada uno de nosotros, quitarse la armadura y ponerse la vestidura que permita ese encuentro íntimo con uno mismo y su ámbito interior, la vestidura del amor y de la autenticidad. Todos poseemos un potencial de curación que es inherente a nuestro ser. Esta fuerza de curación es innata, natural y está siempre presente. Es la fuerza de la vida que habita en nosotros. Este poder está ligado directamente a nuestra naturaleza profunda, a nuestra identidad real. Las diferentes escuelas filosóficas, religiosas y psicológicas lo denominan de diferentes maneras. Fuerza de vida, fuerza espiritual, chi, kundalini, impulso vital, proceso creador o incluso amor. Poco importa el nombre que le demos, está ahí, presente en lo más hondo de nosotros mismos, alimentando el cuerpo, el espíritu, el alma. Hace de nosotros un ser encarnado. Esa fuerza, alojada en lo más hondo de nuestro cuerpo físico, emana de lo más profundo a la superficie del centro a la periferia. Está en relación con la fuerza de la vida que habita el universo, el cosmos. Se conecta a él, se alimenta de él para unificarse mejor. Esta fuerza de vida que habita en nosotros se comparte, se transmite. No todos son necesariamente conscientes de ella, aunque algunos sí pueden serlo.
Depende de las circunstancias y los acontecimientos que puedan despertar el contacto con dicha fuerza. Se aloja en el corazón de nuestro cuerpo, en nuestra columna vertebral, en nuestros músculos intrínsecos, en nuestro tejido conjuntivo más profundo. Alimenta todos nuestros centros de energía, nuestras glándulas, nuestros órganos internos, nuestro sistema nervioso central, nuestra sangre, nuestros nervios y por ello mismo cada célula de nuestro cuerpo. Cuando circula libremente por el cuerpo y la psique, es la pura expresión de la encarnación del alma en la tierra. Es la fuerza psíquica que permite evolucionar a nuestra alma en el cuerpo físico y en el cuerpo planetario. Está ligada a la encarnación terrestre y permite al alma habitar debidamente en su envoltura, a fin de llevar a cabo su realización, su mandato planetario. De este modo, si es libre, acompaña la realización del alma y de la personalidad a través de la unión de un matrimonio de la pareja interior, el yin y el yang, lo alto y lo bajo, el cielo y la tierra. Cuando es retenida, cuando está estancada, por necesidad de protección, por miedo, por inhibición, se vuelve contra sí misma y no solo se destruye, sino que destruye todo cuanto hay a su alrededor. El potencial de curación o la fuerza de la vida existe, carece de condiciones, de cualidad y de juicio, simplemente existe. Cuando está en un movimiento de construcción, es vida. Cuando está en un movimiento de destrucción, es muerte. Carece de juicio. La vida y la muerte son la misma fuerza inherente a todo ser. Este potencial vital que existe en nosotros y a nuestro alrededor es sostenido en nuestro aparato psíquico por el sí mismo y el yo, términos creados por el psicoanalista Carl Jung. El sí mismo, cual una membrana o filtro universal y colectivo, nos permite entrar en relación con las fuerzas universales, la luna, el sol, la naturaleza, los astros, y con las fuerzas colectivas, los arquetipos, matriarcales y patriarcales y muchos otros, que nos envuelven. El yo, otra membrana o filtro personal, nos permite entrar en relación con nuestro mundo interior, que se compone de pensamientos, emociones, sensaciones, intuición, así como con el mundo exterior que se compone de los otros, de los acontecimientos, de los distintos movimientos y de todo cuanto nos envuelve. Nuestro potencial de vida o de muerte está sostenido por nuestro aparato psíquico. Esta vida o esta muerte no son únicamente personales, esta energía vital es también universal y colectiva. Somos constantemente testigos de ella y estamos bajo su influencia. El sí mismo podría caracterizarse como una especie de compensación del conflicto entre el adentro y el afuera. Esta formulación podría no ser inadecuada, teniendo en cuenta que el sí mismo es algo con carácter de resultado, de meta alcanzada, algo que sólo paulatinamente ha llegado a ser y se ha hecho vivenciable a través de muchos esfuerzos. Así, el sí mismo es también el objetivo de la vida, pues constituye la expresión más cabal de esa combinación dada como destino y que denominamos individuo, y no sólo la del hombre singular, sino también la de todo un grupo humano, en que el uno complementa al otro para formar la imagen total. Con la experiencia del sí mismo como algo irracional, un ente indefinible con respecto al cual el yo no está ni enfrentado ni sometido, sino dependiente, rotando en cierto modo en torno a él como la Tierra en torno al Sol, se ha alcanzado la meta, la individuación. Entiendo por yo un complejo de representaciones que forman para mí mismo el centro del campo conciencial y que me parecen poseer un elevado grado de continuidad y de identidad con el mismo. Ahora bien, como el yo no es más que el centro del campo conciencial, no se confunde con la totalidad de la psique, no es más que un complejo entre muchos otros, se puede distinguir, por tanto, entre el yo y el sí mismo. El primero no es más que el sujeto de mi conciencia, mientras que el segundo es el sujeto de la totalidad de la psique, incluido el inconsciente. El yo es el contenido del sí mismo que conocemos.
El yo individuado se experimenta como objeto de un sujeto desconocido que lo abarca. El yo, nuestro filtro personal, reposa en sí mismo, nuestro filtro universal y colectivo. El yo, poco importa el nombre que se le dé, personalidad, yo o ego, es lo que nos permite entrar en presencia del mundo exterior y de nuestro mundo interior y administrar la fuerza de sí mismo, de lo universal y de lo colectivo. El yo o la personalidad permite decir: soy un hombre o una mujer, me llamo X, habito en tal lugar, estoy casado o no. Podemos escuchar nuestro mundo interior. Podemos, por ejemplo, oír nuestras necesidades, nuestros deseos, seguir nuestras metas, nuestras intuiciones y al mismo tiempo permitirnos seguir el movimiento de nuestros impulsos, de nuestras aspiraciones. Siempre a través del yo podemos entrar en relación con el mundo exterior y discernir, por ejemplo, en nuestra vida cotidiana lo que es bueno para nosotros y lo que es tóxico. El yo nos permite tomar lo que alimenta y prescindir de lo que no alimenta. Es el filtro que permite la mirada que proyectamos sobre nosotros mismos y sobre los demás. El yo realiza varias funciones de receptividad del mundo interior en el mundo exterior, de escucha, de filtro, de adaptación y de búsqueda de equilibrio entre las fuerzas interiores de que estamos provistos y las fuerzas exteriores existentes. En esta búsqueda de equilibrio, nuestro yo ejerce también la función de establecer mecanismos de protección. Los mecanismos son estos: la represión, que es el mecanismo que permite a la personalidad retener en una parte inconsciente de uno mismo lo que se presenta como demasiado amenazador, una violación, un incesto u otros acontecimientos capitales excesivamente dolorosos para ser integrados en la personalidad. El yo deposita en el granero del inconsciente lo que por el momento le es intolerable. La proyección, mecanismo del yo que nos permite rechazar hacia el exterior lo que vivimos en el interior. En vez de reprimir, es posible proyectar hacia el exterior de nosotros mismos sentimientos, objetos, deseos y cualidades. Por ejemplo, creemos que los otros están tristes porque nosotros nos sentimos tristes, pero no queremos confesárnoslo, o bien, que todos los demás están coléricos o que todo el mundo está colérico cuando nosotros lo estamos, pero no queremos reconocer este sentimiento. La separación es el mecanismo que nos permite separar en dos un acontecimiento doloroso, conservando solo lo bueno del mismo y enviando a la mazmorra lo más doloroso. La separación se asemeja a una purga de supervivencia. La negación, mecanismo que nos permite negar del todo una realidad exterior o interior dolorosa, por ejemplo, la pérdida de un ser querido, la traición, el rechazo, o el anuncio de un diagnóstico y negar que eso haya pasado, hasta llegar a olvidarlo y construirnos otra realidad. La anulación, mecanismo del yo que nos permite fabricar historias en torno a una situación dolorosa, para hacernos creer que esa situación no se ha producido. El individuo adopta entonces un comportamiento que tiene una significación inversa. Pongamos el caso de una mujer que fue abandonada a su suerte por su padre en su primera infancia. Como reacción, su tendencia sería la de idealizar a los hombres, verlos en cada uno de ellos a un príncipe azul. Esta mujer anula su herida idealizando al hombre. La trivialización, mecanismo del yo que nos permite minimizar una experiencia dolorosa o feliz. Por ejemplo, un hombre constantemente rechazado por su mujer, desde el punto de vista sexual, llega a creer que eso no le molesta y que para él el sexo no tiene gran importancia. Se dice a sí mismo que no tiene necesidad de la sexualidad, que todo eso es trivial. Este hombre trivializa una expresión de su vida. También se puede trivializar una experiencia feliz, cuando se interpreta la felicidad como algo excesivamente amenazador para la personalidad.
El triángulo de proyección dramática. Esta es una función del yo parecida a la proyección, pero que es un juego mucho más poderoso que permite desplazar el contenido emocional demasiado doloroso de un acontecimiento a otro contexto para evitar reconocerlo. El individuo entra entonces en un juego de posicionamiento en el interior de un triángulo cuyas posiciones privilegiadas son el perseguidor, la víctima y el salvador. Por ejemplo, un padre de familia sale de viaje para Florida con sus hijos, corriendo él con los gastos. Por alguna razón, este adulto se siente traicionado por sus hijos durante el viaje, y en vez de ocuparse del dolor ocasionado por la traición y hablar de ello con sus hijos, su yo acusará a Florida, a su clima, al hotel, al campo de golf, al mar, a los americanos y a todo lo que pueda encontrar a su alrededor del malestar que experimenta en ese viaje. De este modo evita sentir su dolor, poniéndose como víctima en el interior del triángulo que le permite acusar a los otros de su desgracia personal. El yo ejerce así funciones de escucha, de receptividad, de filtro, de equilibrio, de discernimiento, de adaptación y también funciones de protección si se siente amenazado. Estos mecanismos de protección se desencadenan cuando la personalidad se siente amenazada o irritada por situaciones exteriores que conllevan reacciones internas. Imagínate, por ejemplo, que te encuentras constantemente en presencia de alguien que te rechaza. Tú corres el peligro de desencadenar enseguida un mecanismo de protección respecto del rechazo que recibes de esa persona. El yo se siente cada vez más amenazado si la situación exterior que lo agrede se muestra recurrente. Estos mecanismos de protección te permiten sobrevivir en unas condiciones psicológicas que consideras insoportables. En consecuencia, las funciones del yo son necesarias para el equilibrio. No podríamos existir sin personalidad. ¿Puede morir el yo? En ciertas obras espirituales dice el maestro que es preciso matar el ego, la personalidad, porque el ego es el enemigo. Y hay muchas maneras de interpretar este mensaje. Cuanto más respira el yo en el sí mismo, es decir, cuanto más flexible es la personalidad, cuanto más encarnada está en un cuerpo la naturaleza profunda del ser, o sea, el alma, tanto más puede influir en la vida cotidiana mediante su vibración de amor y de vida. Así, los actos serán portadores de equilibrio y de transparencia. Si esta respiración del yo es limitada, entonces nos convertimos en testigos de dureza, de violencia, de autodestrucción, en esa relación íntima con las fuerzas de vida y de amor que habitan en nosotros. Si por el contrario prefieres creer que el ego es tu enemigo, te arriesgas a efectuar una separación con algunos aspectos de ti mismo y a mantenerte en una especie de elevación del espíritu, en detrimento de ciertos aspectos importantes de la personalidad, como tu historia, tus heridas, tus necesidades. Esto tendrá como consecuencia reducir la experiencia de tu mundo interior y obrar de suerte que consideres enseguida como malsanas las emociones reprimidas o los encerramientos que se han ido acumulando en ti desde hace años. El yo que reposa en presencia de sí mismo posee una respiración que le es propia. La personalidad, cual una membrana cuya fibra fuera flexible, estado de fusión, demasiado tenue, estado de inflación, o demasiado rígida, estado de endurecimiento, tiene una capacidad de elasticidad y de contracción, desde la fusión hasta el endurecimiento. Este fenómeno se llama respiración del yo. Esta respiración o esta capacidad que tiene la personalidad de abastecerse en la energía de las profundidades y en el potencial de vida que hay en todos nosotros, fusión, o en el extremo opuesto, de contraerse de modo que se ahogue en sí misma hasta el encarcelamiento y hasta la destrucción, endurecimiento, depende de la manera como se haya construido la personalidad.
Para ser más concretos, veremos un ejemplo de la vida cotidiana de un personaje ficticio llamado Julia. Julia va a reaccionar de 3 maneras diferentes ante una situación cotidiana que se resume así. Julia, durante su jornada de trabajo, tiene que hacer frente a un problema con su jefe. Está irritado por la situación. Acaba su jornada de trabajo y... Ejemplo A. Estado de fusión. Julia sale de una difícil jornada laboral y tiene que hacer frente a un problema que la ha irritado. Está agotada física y psíquicamente. Tiene la impresión de haber envejecido de repente. Llega a su casa y opta por practicar la relajación profunda para regenerarse. Durante esa relajación profunda, se distiende y establece el contacto con el potencial de vida que habita en ella. Se relaja en la energía de las profundidades. Va a alimentarse de manera consciente en su potencial de regeneración, que es el contacto con el sí mismo. Este alimento se lo asegura el efecto de la relajación. Algunas ondas cerebrales actúan de suerte que la superactividad del hemisferio izquierdo de su cerebro se relaja, permitiéndole acceder al hemisferio derecho de su cerebro, que la liga a la energía de sus profundidades. Experimenta en todas las células de su ser que ella es esta vida, sin perder por ello la presencia a sí misma. Se vuelve más amplia, más abierta. Mientras Julia permanece en ese estado, se le revelan de manera natural algunas soluciones al problema que se le habían planteado durante la jornada. Se distancia saludablemente respecto del acontecimiento que la había irritado. Comprende la fuente de tal irritación, porque la relajación le ayuda a establecer una distancia con respecto a las sensaciones que ha vivido durante la jornada. Se ha fusionado con la energía de sus profundidades. Se siente rejuvenecida y muy viva. Vuelve a salir de esta experiencia rejuvenecida, regenerada, y prosigue la velada con más energía y vigor. Su yo ha recuperado el equilibrio y puede continuar distendiéndose en presencia de la fuerza del sí mismo. ¿Qué ha pasado? Julia ha conocido aquí una experiencia de percepción ensanchada de su realidad. Ha sentido la vida en ella. Está viva. Tiene una percepción de sí misma como ser vivo y sigue llamándose X. Su personalidad ha sido capaz de establecer un contacto con la fuerza de la vida que hay en ella en una forma de estado de fusión, de estado de conciencia ensanchada, aunque conservando su identidad. Sin que ella lo sepa, su cerebro ha producido una hormona que ha producido ese estado alterado de conciencia en el que se ha llevado a cabo la regeneración de los sistemas de su cuerpo. Ahora puede descansar el yo, distenderse en el sí mismo e incluso ensanchar su propia percepción de su universo personal sin perderse en él, porque la membrana es flexible. Cuando el organismo está completamente distendido, es posible establecer un contacto con nuestro propio inconsciente, a fin de obtener una información importante en cuanto a nuestros problemas o en cuanto a los aspectos psicológicos de la enfermedad. Ejemplo B. Estado de inflación. Retomemos el mismo ejemplo y añadamos que Julia es un ser debilitado por la vida desde hace varios años. Es muy sensible a todo tipo de contrariedad. La irritación que se le ha creado durante el día ha sido fuerte. Se siente en estado de supervivencia, transpira, tiene miedo, duda repentinamente de sí misma de manera irracional, y su malestar refuerza su miedo.
No tiene más que un deseo, ingerir alguna bebida alcohólica para dormirse y olvidar. Entonces Julia se dirige a un bar conocido, se encuentra con un amigo de sus tiempos de hippie, su compañero sigue fumando porros y le invita a fumarse uno con él. Hace ya mucho que Julia no ha fumado. Está bajo los efectos del alcohol y su capacidad de discernimiento se ha resentido. Y se dice, ¿por qué no? Y más cuando el día e incluso su vida entera ha sido agotadora. Julia está harta. El compañero le dice que es marihuana de Tailandia, muy fuerte. Julia se siente completamente excitada ante esta perspectiva y decide fumar. Se siente bien, bajo los efectos de la droga, entra en una experiencia alterada de conciencia que le va a durar 2 horas. Se siente enormemente viva. Julia ve la vida como un fluido verde que circula por todos los poros de su piel. Viaja. Anuncian la hora del cierre del bar, pero a Julia le importa un comino. Está bajo los efectos de la droga y el tiempo ya no existe para ella. No olvidemos que Julia es un personaje debilitado por la vida. Su personalidad ahora bajo el efecto de la droga le permite este contacto con la fuerza de vida que habita en ella. Como las paredes de su yo están debilitadas por pruebas reprimidas, Julia queda sumergida por su experiencia de tal manera que ya no puede volver a bajar a la tierra. Su yo se identifica con la energía de sus profundidades. Echan a Julia del bar porque se niega categóricamente a abandonar el lugar. Está en la calle y su compañero ya no sabe qué hacer. Julia grita a quien quiera escucharle. «Yo soy la vida, estoy viva». Llega la policía y le preguntan su nombre. Y Julia responde, «Mi nombre es la vida, me llamo la vida». Le preguntan su dirección y dice, «La vida». Le piden que nombre las diferentes partes de su cuerpo y responde, «La vida». Entonces conducen a Julia urgentemente a un hospital psiquiátrico para evaluar su estado. Este fenómeno, por el que el yo queda sumergido, se llama inflación, otro término creado por Jung, y significa que la personalidad ha sido sumergida por la fuerza de sí mismo. El yo, cuyas paredes estaban debilitadas por experiencias de sumergimiento repetitivo, se identifica con el sí mismo. El yo ha estallado bajo la fuerza de la experiencia amplificada, en este caso la droga ingerida, y el yo se ha convertido entonces en el sí mismo. Julia ya no sentía frontera alguna, estaba fundida con el gran todo, había perdido el contacto con su identidad. El miedo que sentía Julia ha cedido a una necesidad urgente de fusionarse para perderse y olvidar así su dolorosa realidad. Ni que decir tiene que existen otros muchos contextos susceptibles de debilitar a un individuo a lo largo de su vida, como una experiencia mística, un traumatismo violento, y otros que pueden conducir a la experiencia de la iniciación. Este concepto, inflación psíquica, es adecuado en cuanto que el estado de que se trata significa una dilatación de la personalidad más allá de los límites individuales. En una palabra, una hinchazón. En tal estado se ocupa un espacio que normalmente no podría llenarse. Esto solo puede hacerse cuando uno se apropia de contenidos y cualidades que como existentes en sí, debieran permanecer fuera de nuestros límites. Lo que está fuera de nosotros pertenece a otro, o a todos, o a ninguno. Ejemplo C. Estado de endurecimiento. Julia ha pasado una jornada estresante y decide ir al gimnasio para practicar deporte. El conflicto que ha vivido durante la jornada la ha irritado, pero ya conoce esto. Aprieta los dientes pensando, los voy a aplastar. Hace sus ejercicios habituales, pasa de una máquina de condicionamiento físico a otra, intenta distenderse, pero no cesa de pensar en su trabajo y en el conflicto con su jefe. Se imagina escenarios en los que golpea a su jefe. Sin embargo, a pesar de todos los escenarios,
Julia no consigue distenderse, al contrario, se siente cada vez más tensa. Aumenta en ella la cólera y siente deseos de golpear. Julia insiste en las máquinas, y el entrenador viene a advertirle que afloje el ritmo, puesto que corre riesgo de lastimarse. Julia aprieta los dientes todavía más. Se siente cada vez peor. Decide interrumpir sus ejercicios. No ha alcanzado el estado de relajación que otras veces ha conseguido. Está tensa, rígida. Se hace reproches a sí misma. Se considera inútil. También le hace reproches a la vida. Echa pestes contra todo. Se sienta al volante de su coche y conduce a excesiva velocidad. La detiene la policía. Julia lo mira, no tiene más que un deseo, golpearlo. Julia se agarra la cabeza con las manos. Es demasiado, y además le ponen una multa. ¿Qué pasa en este escenario? La personalidad de Julia se ha contraído. Su yo se ha visto atrapado por una mala experiencia, o por un conflicto vivido durante la jornada que le recuerda algo más profundo en ella, pero que Julia no quiere ver. No consigue administrar el estrés creado por el conflicto. Está invadida por el problema, y su única respuesta condicionada es la cólera, que se convierte en agresividad. Julia no consigue distenderse en presencia del conflicto exterior que ha provocado en ella un conflicto interior. No hay comunicación posible entre su personalidad, el yo, y el gran todo del sí mismo. El cerebro no ha conseguido liberar las hormonas que habrían permitido el surgimiento del fenómeno del estado de conciencia ensanchada. Al contrario, Julia ha segregado adrenalina, y en gran cantidad, pues fantaseaba con escenarios de ataque. Vuelve a sentarse al volante, conduce a toda velocidad. La detiene otro policía y le pide la documentación. Julia no desea más que una cosa, pegarle. Este fenómeno, si perdura, recibe el nombre de endurecimiento. Este término, creado por William Reich, designa el proceso de encerramiento que puede padecer la persona endurecida, es decir, que no existe más que a través de su rigidez y cerrazón en relación con un problema o un conflicto. La membrana de la personalidad es demasiado espesa y está demasiado rígida. Este proceso, llevado al extremo, puede llevar a un individuo a negarse o distenderse, pues tiene miedo a morir cuando cierre los ojos, o impulsar a un individuo, superado por su conflicto, a atacar de palabra, de obra, al policía que le interpela, o incluso provocar en uno tal rigidez en el cuerpo que lo haga imposible practicar ningún deporte sin lastimarse. Esta persona carece ya de flexibilidad. Ese mismo fenómeno de endurecimiento puede ser experimentado por alguien que sea depresivo y se encuentre encerrado en su estado de depresión. El endurecimiento no está ligado únicamente a un encerramiento que desemboca en la agresividad. Este mismo encerramiento puede llevar a un individuo a estados de impotencia y de desesperación que a la larga alteran la química del cerebro. Entonces se instala la depresión crónica. Los tres tipos de respiración del yo, en el sí mismo, no son categorías fijas. Existen varios matices en las respiraciones. Las tres maneras de reaccionar de Julia son ejemplos muy generalizados. Todos los escenarios son posibles de una respiración a la otra. El modo en que reacciona la personalidad en una situación de agresión depende de varios factores ligados a la vida intrauterina, al nacimiento o bien a la primera infancia, y sobre todo a la manera en que el niño ha desarrollado su mundo reaccional en su relación con su sistema familiar. La respiración del yo depende del proceso de individuación. Carl Jung solía decir que todos nosotros bebemos de una misma fuente. Explicaba mediante toda una teoría que se remontaba en el trabajo de los antiguos alquimistas, que denominaban a esa fuente el alma del mundo.
Según esta teoría, durante toda nuestra vida intentamos ser individuos únicos e independientes, pero una parte de nuestra memoria la compartimos con toda la humanidad. No importa a qué credo o a qué cultura se pertenezca, todos buscan el ideal de la belleza, la danza, la divinidad, la música. La sociedad, sin embargo, se encarga de concretar cómo estos ideales van a manifestarse en la realidad diaria. Por ejemplo, hoy en día el ideal de la belleza consiste en estar delgado, mientras que hace miles de años las imágenes de las diosas eran gordas. Lo mismo ocurre con la felicidad. Hay una serie de requisitos que, de no cumplirse, no nos permiten aceptar conscientemente el hecho de que tal vez ya somos felices. Tales requisitos no son absolutos y cambian de generación en generación. Jung solía clasificar el progreso individual en 4 etapas. La primera era la persona, máscara que usamos todos los días, fingiendo lo que somos. Pensamos que el mundo depende de nosotros, que somos excelentes padres y que nuestros hijos no nos comprenden, que los jefes son injustos, que el sueño de todo ser humano es parar de trabajar para siempre y pasarse la vida entera viajando. Algunas personas procuran entender qué es lo que no encaja y acaban pasando a la siguiente fase, la sombra. La sombra es nuestro lado negro, que dicta cómo debemos actuar y comportarnos. Cuando intentamos librarnos de la persona, encendemos una luz dentro de nosotros y logramos ver las telas de araña, la cobardía, la mezquindad. La sombra está allí para impedir nuestro progreso y generalmente lo consigue, pues nos damos la vuelta y corremos a ser quienes éramos antes de empezar a dudar. No obstante, algunos superan este enfrentamiento con sus telas de araña diciéndose: es verdad que tengo algunos defectos, pero soy digno y quiero seguir adelante. En ese momento la sombra desaparece y entramos en contacto con el alma. Jung no entiende por alma nada relacionado con la religión. Se refiere a un regreso al alma del mundo, la fuente de conocimiento. Los instintos comienzan a agudizarse, las emociones se tornan radicales. Las señales que envía la vida son más importantes que la lógica. La percepción de la realidad se vuelve menos rígida. Comenzamos a entrar en contacto con realidades a las que no estábamos acostumbrados y empezamos a reaccionar de una manera que nos resulta inesperada a nosotros mismos. Y descubrimos que, si conseguimos canalizar todo este chorro de energía continua, vamos a organizarlo en un sólido, al que Jung llama el viejo sabio para los hombres y la gran madre para las mujeres. Permitir esta manifestación es algo peligroso. Generalmente quien llega a ese punto tiene tendencia a considerarse santo, domador de espíritus o profeta. No solo las personas usan estas 4 máscaras, sino también las sociedades. La sociedad occidental tiene una determinada persona, ideas que nos guían y que parecen verdaderas y absolutas. Pero las cosas cambian. En su intento de adaptarse a los cambios, vemos las grandes manifestaciones de las masas, en las que la energía colectiva puede ser manipulada tanto para el bien como para el mal. Sombra. Y al final de este proceso, para que estos nuevos valores se afiancen, la raza humana entera comienza a captar de nuevo el lenguaje de las señales, viejo sabio. Jung postula que el complejo de la máscara o persona es el resultado de la interacción entre el individuo y el ambiente en el cual se desempeña. Básicamente, el conflicto de la máscara está entre el ser o el parecer, y por otra parte entre la aceptación o el rechazo. El psiquiatra suizo la define como la máscara de la psique colectiva. Es un complejo funcional que es erguido por razones de adaptación al medio. Es una forma sutil de aparentar individualidad. La máscara es más bien la expresión colectiva dirigida por la dinámica del inconsciente transpersonal y no es consciente. Jung expresa que la máscara son las apariencias y que en ciertas ocasiones acompañan al individuo toda su vida. Tras la máscara se oculta un problema de identidad, ya que las circunstancias internas, externas del individuo no coinciden y se torna evidente que existe un problema de carencia de autenticidad. Se usa la máscara para esconder, defender y proteger la intimidad, ya sea de manera consciente o inconsciente.
Esta tiene la tarea de defender al individuo como un escudo protector en la vida social. La máscara es un ideal consciente forjado de la imagen con la cual el individuo se presenta ante su grupo de referencia o en sociedad en general. La máscara se expresa a través de palabras como por ejemplo, quiero que me acepten, tengo que ocultar, tengo que sonreír aunque sienta ansiedad o tensión, deseo que me reconozcan, que me amen, que me tengan en cuenta. Cuando las circunstancias de mi vida son adversas tengo que aparentar lo contrario, al mal tiempo buena cara. El libreto de la máscara es que hay que mostrarse y actuar como los demás desean. Se cree que si se muestra lo verdadero de uno mismo, se corre el riesgo de no ser bien evaluado, de ser rechazado o de no ser querido. Algunas de las frases típicas que usa la máscara para convencerse de estas conductas son: me van a respetar, aceptar y amar por las apariencias. Lo importante es verse bien, nunca hay que mostrarse como uno es. Hay que aparentar, disimular. El lado negativo de este complejo es la falsedad y la superficialidad. Hay confusión en lo que uno realmente es y en lo que quiere aparentar. Asimismo existe distorsión entre la realidad interna y la externa. Existe escasa o nula capacidad de autoanálisis o cuestionamiento a respecto de estas mismas conductas. Además, presenta excesiva dependencia de objetos externos. La máscara se ve con frecuencia en personas sugestionables, superficiales, inseguras y con dificultades para establecer vínculos afectivos verdaderos. Se detecta este complejo en individuos obsesionados por estar a la última moda en todos los ámbitos de la vida. Sin embargo, la máscara tiene su lado positivo y es un paliativo para ciertos roces que suelen surgir en la vida social. A través de ella es posible establecer nexos y es un importante factor de adaptación social. Ayuda a vivir de manera grata creando ambientes de alegría y de distracción. La máscara nos enseña que la apariencia no es el parámetro por el cual somos aceptados o rechazados, que ser es diferente de parecer, que para evolucionar como seres humanos debemos ser auténticos y que no necesitamos depender del afecto o aprobación de los demás para ser nosotros mismos. La máscara es un papel que está asociado a la psique colectiva y que todos, en mayor o menor grado, a veces la usamos para convivir en una sociedad civilizada, al mantener normas de buena educación. Es obvio que el postulado de Jung sobre la máscara se evidencia en los casos en que el complejo pasa a dominar al individuo, y éste vive en función de la opinión ajena, desconociendo sus propios sentimientos y emociones. De acuerdo con esta teoría junguiana, vivir en aras de los demás, desconociendo las propias necesidades, es el camino seguro para engendrar una neurosis. La teoría de Jung tiene como concepto central el individualismo y ésta divide la psique en tres partes. La primera, el yo, el cual se identifica con la mente consciente. Relacionado cercanamente se encuentra el inconsciente personal. El inconsciente personal es todo aquello que se forma en el pasado del individuo, son los recuerdos reprimidos o que debido a su irrelevancia se eliminan a su vez. Este contiene partes de la personalidad que no logran aflorar de todo en la conciencia. Después de este, Jung da lugar al inconsciente colectivo, que se centra en él la atmósfera de lo desconocido. Con esto se quiere decir en el pasado filogenético de cada individuo. Él nos dice que nacemos de una herencia psicológica y biológica, y ambos son determinantes de la conducta y las experiencias. En este caso, el material no se origina de las experiencias personales. Estos tienen cierta relación con los arquetipos que, según Jung, son la tendencia o predisposiciones heredadas para responder al mundo. Los arquetipos tienen que ver con las figuras mitológicas. Algunas de estas, y las más conocidas, son el niño divino, el doble, el viejo sabio y la madre primordial. Cada una de las partes de la estructura de la personalidad son también un arquetipo. Dicha estructura son el yo, la persona, la sombra, el ánima, el animus y el self. Por otro lado, Jung nos habla de dos actitudes básicas para la personalidad,
la introversión. En esta las personas son guiadas hacia adentro, se preocupan más en ver cómo el mundo les afecta a ellos mismos, se sienten mejor con solo su mundo interior y los sentimientos propios, pero no del resto. En la extroversión, estas personas son guiadas hacia lo externo y ven cómo ellos dan lugar a un impacto hacia el mundo. Ellos son más guiados hacia las relaciones sociales, el mundo y las cosas. Tanto la introversión como la extraversión no son puras. Unos suelen predominar, pero estas varían dependiendo del contexto o la situación. Estas dos guardan relación con las funciones pensamiento, sentimiento, sensación o intuición. Todas estas se encargan de establecer ciertos parámetros para la formación de nuestra personalidad. Las personas encontramos nuestra personalidad cuando dejamos de lado nuestra careta o máscara persona y cuando logramos reconocer que todos tenemos un lado oscuro, sombra, pero que somos mucho más que eso. Entonces, al poder afrontar todo esto, encontramos nuestra verdadera personalidad, el self. El self es el equilibrio, es aquí cuando logramos reconocernos a nosotros mismos y cuando logramos la culminación del individualismo o la individuación, equilibrio y la armonía con uno mismo. Jung tuvo como limitación el haberse centrado tanto en lo mitológico, ya que esa parte, algo que actualmente no tiene gran vigencia, pero sí tuvo un gran aporte y es muy vigente actualmente todo lo referente a actitudes básicas y sus componentes. Los conceptos de máscara y sombra provienen de la teoría de la personalidad del psicoanalista Carl Jung. Es muy posible que la teoría del arquetipo de la sombra nos resulte interesante a nivel teórico, que tenga su encanto, su esencia metafórica y misticismo. Todos vemos en esta figura la representación más clásica del tabú, de la maldad y de esa dimensión tenebrosa de la personalidad humana que siempre suscita un alto interés. Sin embargo, ¿podemos sacar de ella alguna aplicabilidad práctica en nuestro día a día? La respuesta es sí, tal y como el padre de la psicología analítica nos recuerda en libros como Arquetipos e Inconsciente Colectivo. Nuestra tarea en la vida es aceptarnos en plenitud e integrar nuestra sombra en la personalidad para hacerla consciente y trabajar con ella, afrontándola cara a cara. Descuidarla, permitir que siga en su universo inconsciente, puede robarnos el equilibrio y la oportunidad de ser felices. No podemos olvidar qué tipo de dinámicas conforman ese concepto al que denominamos sombra. Ahí están nuestros miedos, esos traumas del pasado, las decepciones que nos envenenan, los sueños no realizados por indecisión y que se convierten en tiburones frustrados, navegando en nuestra personalidad. Si los escondemos, esos demonios internos adquieren más ferocidad, y si los silenciamos, nos acabarán controlando, se proyectarán sobre los demás, y en muchos casos, una imagen de nosotros mismos que no nos gusta es la que nos va a mostrar. Por lo tanto, no podemos olvidar que nuestro crecimiento personal y nuestro bienestar psicológico dependerán siempre de nuestra capacidad para sacar a la luz esas sombras. Tras ese acto de valentía, se iniciará un delicado pero valioso trabajo para sanarnos, para hallar la calma y el bienestar. Jung dice, al igual que la psicología budista, que desde que nacemos la sociedad nos condiciona poco a poco con el paso del tiempo. Si nos observamos ahora mismo, somos un cúmulo de experiencias, aprendizajes y condicionamientos que nos hacen ser como somos en la actualidad. Para el budismo, gran parte de estos condicionamientos no los cuestionamos, sino que los tomamos como ciertos, y muchos de ellos de forma inconsciente. El budismo postula que el ser humano es bueno por naturaleza, así que nuestra sombra estaría compuesta por todo nuestro historial de aprendizaje y condicionamiento. Sin embargo, no califiquemos la sombra como algo bueno o malo. En el budismo se habla de acciones afortunadas o desafortunadas.
Así pues, si queremos observar nuestro lado oscuro, deberemos aprender a meditar para observar nuestra mente. Se trata de una observación sin juicio y sin reprimir ningún pensamiento, observando todo aquello que atraviese nuestra mente sin juzgarlo. De esta forma observamos pensamientos e ideas que ni sabíamos que estaban ahí. Carl Jung decía, nadie se ilumina imaginando figuras de luz, sino haciendo consciente su oscuridad. Si quieres conocerte más profundamente, observa todo aquello que juzgas en los demás. Observa las situaciones repetitivas en tu vida. Mira aquello que crees que nunca harías. Todo aquello que hiciste y de lo cual posiblemente ahora te arrepientes. Mira aquello valioso que perdiste sin razón aparente, pero que sin lugar a dudas fue por causa tuya. En todo ello encontrarás a tu sombra. Cuando nos encontramos con algo que nos molesta, te paras y piensas, ¿es simplemente una proyección de mi sombra? ¿Voy a mirar dentro de mí? ¿A ver qué puedo aprender de esto? Creo que no, ¿verdad? Aunque tendría mucho sentido. Lo que abunda, cuando nos encontramos con algo que nos molesta, es enfadarnos, juzgar, sentirnos mal, tomarlo como algo personal, culpar, manipular o querer que el otro cambie. Entonces, ¿cómo enfrentar la propia sombra? La capacidad destructiva de la sombra es muy poderosa, y es responsabilidad individual luchar por su integración en la personalidad total para conseguir transformar esa misma energía en creatividad. Cuando esto ocurre, se produce un crecimiento de la confianza en nuestras capacidades reales y la aceptación de las limitaciones que todo ser humano tiene, activándose el potencial de desarrollo que hasta entonces no fluía. Entonces la creatividad se manifiesta en todos los niveles de la vida, no solo en el arte. El primer paso del encuentro con la sombra se origina en una necesidad de cambio que surge de una crisis personal. En ese momento el individuo tiene vivencias de estancamiento, depresión, falta de sentido de la existencia. Se siente frecuentemente angustiado, aislado e incomprendido. Es el momento de enfrentarse consigo mismo, de preguntarse qué papel juegan sus actuaciones y su forma de ser en las dificultades que está viviendo. Esta confrontación es difícil realizarla en soledad. Se necesita la comprensión o empatía con el otro. Un amigo, un profesional de la psicología, un grupo, pueden ayudar a crear el espacio psicológico adecuado para comenzar el proceso de transformación. Dentro de ese espacio protegido, es posible hacer el camino, para conectar con los sentimientos de malestar, de miedo, de angustia, culpa, etc. Estas condiciones son necesarias para tomar contacto con vivencias tan poco agradables y establecer una vía de comunicación con el lado oscuro de la psique. La mitología en general, y la griega en particular, más significativa en la mente occidental, nos ofrecen una variedad de representaciones simbólicas humanas relacionadas con la familia, el poder y en concreto la sombra. Los dioses griegos representan figuras arquetípicas, tales como el varón dominante y seductor, la lujuria, la esposa celosa e iracunda, la venganza, la injusticia con los hijos, la traición, etc., que son aspectos de la sombra universal. Otro símbolo de la sombra se puede observar en las figuras que representan las relaciones positivas o negativas entre los hermanos. El arquetipo de la rivalidad entre los hermanos está representado en diferentes mitos como Caín y Abel, Jacob y Esaú, etc. En los cuentos de hadas, las peripecias de los hermanos, así como los animales que ayudan al protagonista, pueden representar aspectos positivos de la sombra. Todos conocemos el cuento de Hansel y Gretel, en el que dos hermanos se ayudan para afrontar la adversidad. Uno se pregunta, ¿cómo hacer frente a ese enemigo escondido en la mente individual y en la colectiva? La respuesta es la de siempre: el desarrollo personal, la búsqueda individual, el autoconocimiento, el suficiente amor por uno mismo, la compasión y el respeto por el propio dolor, por los fracasos, todo lo cual finalmente activará el amor y la consideración por el prójimo, percibiéndolo como un miembro más
en una misma especie con la que se comparte el misterio de la vida. No cabe duda que el encuentro con la sombra es un trabajo individual enmarcado en una relación humana significativa. En este sentido, la presencia del otro es indispensable. Finalmente, sus efectos se proyectarán en nuestro entorno más próximo, pero también en el aparentemente más lejano, el colectivo. Todos tenemos una herida primal o primaria. Esta es un trauma no resuelto. Son las marcas latentes de la infancia que perviven en el presente. Esta ejemplifica y señala la vulneración del apego, el quebranto a ese lazo esencial entre un niño y sus progenitores. Es la traición a unas necesidades emocionales no satisfechas, no atendidas. Ese dolor originado en edades tempranas y no resuelto, es algo que intentamos anestesiar en edades adultas, pero que de algún modo nos sigue condicionando. Uno de los términos más comunes en el mundo de la psicología, y en especial desde el enfoque del psicoanálisis, es la figura de la herida, así como del trauma. Freud nos explicaba que esas lesiones psíquicas van de fuera adentro. Acontecen en nuestro entorno más cercano, sobre todo en nuestra infancia. Así, y lejos de disolverse con el tiempo, esa herida original pervive, sigue latente y se introduce en nuestro ser creando capas y más capas hasta gravitar en cualquier ámbito de nuestra vida. No hay extensión más grande que mi herida, esa que nadie ve. Miguel Hernández. Si Sigmund Freud, así como su hija Anna Freud, nos revelaron por primera vez la trascendencia que tienen las experiencias tempranas en el desarrollo de nuestra personalidad, en los años 90 se publicaría un libro decisivo en relación a este mismo tema, La herida primal, que puso sobre la mesa una realidad que iba mucho más allá. En este trabajo se nos explica el trauma silencioso, invisible, pero permanentemente vivido por los niños adoptados. Nancy Berrier, autora del libro, apuntaló ideas clave sobre el vínculo roto, el afecto perinatal vulnerado o esas heridas a menudo inconscientes que el ser humano suele arrastrar en su madurez a raíz de una niñez habitada por los vacíos. Pero, ¿qué es la herida primal? El ser humano tiene una necesidad que va más allá del alimento. Cuando un niño llega al mundo necesita ante todo sentirse protegido, arropado por el afecto y sostenido por el cariño. El amor nos sitúa en el mundo y nos nutre. El amor nos ayuda a desarrollarnos, a desenvolvernos con seguridad en un entorno empático, ahí donde despertar al mundo sabiéndonos importantes para alguien. Así, cuando un psicólogo o terapeuta recibe a su paciente, también intentará crear un ambiente donde la empatía y la cercanía sean siempre patente y palpable. Las personas necesitamos este tipo de nutrientes, porque si no los percibimos, si no los vemos o los sentimos, nuestro cerebro reacciona casi al instante. Aparece la suspicacia, el miedo y la tensión. Esto mismo es lo que experimenta un niño cuando no recibe un apego seguro. La herida primal queda impresa cuando los progenitores no son accesibles emocional, psíquica y o físicamente. Poco a poco la mente de ese bebé, de ese niño de pocos años, queda invadida por la ansiedad, el hambre, el ansia emocional, el vacío, la soledad, la pérdida y la desprotección. Podemos entender la herida primal casi como un sacrilegio evolutivo. Ese proceso de hominización por el que pasa todo ser humano parte ante todo de un intercambio de afecto sólido y por una cercanía constante entre la madre y el hijo. No podemos olvidar que un bebé llega al mundo con un cerebro aún inmaduro y que necesita de esa piel y ese apego seguro para seguir creciendo y dar forma a una exogestación, con la que propiciar la continuidad de su desarrollo. Si algo falla en este proceso, si algo acontece en nuestros 3 primeros años de vida, surge una fractura invisible y profunda, una lesión que nadie ve, la misma que nos invalidará, posiblemente en el futuro, en varios aspectos de nuestra vida.
Existe un libro muy interesante al que se le considera el manual de referencia en el estudio del apego. Se trata de The Handbook of Attachment, de los psicólogos Judd Cassidy y Philip Schaber. En este trabajo se nos recuerda que el fin mismo del ser humano es la autorrealización. Nuestra finalidad es trascender, avanzar en seguridad para favorecer nuestro crecimiento personal y emocional, disfrutando así de una vida plena con nosotros mismos y con los demás. Una de las condiciones más importantes para que esto ocurra es haber dispuesto en nuestros primeros años de un apego seguro, maduro, cercano e intuitivo con nuestras necesidades. Ahora bien, si esto no ocurre, surge la herida primal y con ella los siguientes efectos: inseguridad y autoestima baja, impulsividad, mala gestión emocional, mayor riesgo de sufrir diversos trastornos psicológicos, dificultad para establecer relaciones afectivas sólidas. Se desarrolla una personalidad de supervivencia, se intenta mostrar autonomía y seguridad, pero el vacío pervive y es común pasar épocas donde se necesita del aislamiento y soledad, y momentos donde se ansía cercanía, la que sea, aunque ésta resulte dañina o falsa. ¿Cómo sanar nuestra herida primal? Lo más adecuado es solicitar ayuda profesional. En los últimos años está adquiriendo mayor trascendencia las terapias como el EMDR, que es una técnica donde se combinan diferentes tipos de estimulación y procesamiento de la información para que las personas saquen a la luz experiencias traumáticas, heridas de la infancia, para hablar de ellas, reconocerlas y gestionarlas mejor. Asimismo, vale la pena enunciar también estas estrategias básicas que suelen usarse para afrontar y sanar nuestra herida primal. Serían las siguientes: tomar conciencia de nuestras emociones latentes y darles nombre, poner en voz alta nuestras necesidades no satisfechas, afecto, apoyo, desprotección. Debemos legitimizar esas necesidades y no reprimirlas. Reflexionar sobre la soledad que sentimos en la infancia. Lo haremos sin miedo, sin rabia, sin vergüenza. Hay quien evita pensar en el vacío experimentado en su niñez, quien prefiere no poner la mirada en esos años de sufrimiento, porque siente dolor e incomodidad. Debemos sacar a la luz ese yo herido, esa parte de nosotros mismos, aún llena de ira, porque no experimentó suficiente afecto y seguridad. Entiende que nada fue responsabilidad tuya. La víctima no es culpable de nada. Permite liberar tu tristeza, tus emociones internas, desahógalas. Comprométete contigo mismo en el cambio. Sé capaz de transformarte, de responsabilizarte en un cambio hacia el bienestar interior. También se recomienda perdonar. Conceder el perdón a nuestros progenitores no les exime de la culpa, pero nos permite liberarnos de sus figuras. Es aceptar lo sucedido, es asumir la realidad de todo lo sufrido, pero ser capaces de ofrecer un perdón que nos permita cortar con el lazo del dolor para avanzar mucho más ligeros, libres de dolor, la rabia y recuerdos del ayer. El tema de la herida primal suscita sin duda un gran interés y vale la pena comprender esta compleja realidad psicológica.